En ocasiones, cuando estamos teniendo conversaciones con personas que están a favor del aborto, puede que alguno de ellos tenga una pregunta que nos haga como la siguiente. ¿La Biblia es pro vida? Pues mira, hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset y la pregunta que vamos a atender hoy nos la envió uno de nuestros seguidores, Joshua de Jesús. Le damos las gracias a Joshua y nos envía esta pregunta, él pensando en posibles objeciones que le puedan hacer cuando tienen conversaciones con alguien sobre el aborto. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué decimos a alguien que nos pregunta si la Biblia es pro vida? Es una pregunta que podría ser una trampa. Así que en ese sentido es importante que nosotros si nos hacen una pregunta como esta, si la Biblia es pro vida o no, que nosotros hagamos una pregunta, en vez de contestar inmediatamente, que hagamos una pregunta para asegurarnos de que entendemos qué es lo que se nos está preguntando. Si aquellos de ustedes que han leído el libro Tactics o que saben del ministerio del apologeta Greg Koukl, saben que esta táctica que él utiliza se llama la pregunta Colombo. Y es una pregunta que trata de descifrar exactamente qué es lo que se está preguntando o diciendo para entender mejor y entonces poder atender correctamente. Así que cuando alguien nos pregunta si la Biblia es pro vida, hay que hacer esta pregunta Colombo, hay que hacer esta pregunta de discernir, esta pregunta de clarificación, porque esa pregunta podría ser capciosa y puede ser que nos esté preguntando una de dos cosas. Primero, podría estar preguntándonos si la Biblia está en contra del aborto, que es usualmente lo que uno entendería cuando nos hace la pregunta si la Biblia es pro vida. Pero también podría estar hablando que si la Biblia está en contra de la matanza de los seres humanos. Y entonces ahí se puede complicar la cosa. Y como es una pregunta que podría ser ambigua, si uno decide contestar una de esas preguntas y no la otra, pues el que nos está haciendo esa pregunta podría entonces decidir irse por la otra tangente y nosotros nos veríamos como insensibles o que no sabemos de qué estamos hablando, y entonces si no sabemos de qué estamos hablando, ¿por qué estamos abogando a favor de la vida? Así que es importante hacer esa pregunta inicial para poder entender qué se nos está preguntando. Si alguien me dice, oye, la Biblia es pro vida, la pregunta que yo le haría de regreso sería, ¿qué tú quieres decir con pro vida? Para que así la persona pueda decirme exactamente lo que quiere decir. Y entonces ahí podría entonces contestar. Porque si yo me pongo a contestarle, por ejemplo, de que si la Biblia está en contra del aborto, y yo le digo, pues claro, porque el aborto es un asesinato premeditado de un ser humano y eso viola el mandamiento de no asesinarás, que está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Si esa es mi respuesta, pues la persona podría decir, y entonces si la Biblia está es pro vida como tú dices, ¿por qué? O cómo explicamos la matanza de tantos seres humanos con el diluvio que el mismo Dios provocó. Entonces ahí tendríamos que tratar de explicar, pero si se dan cuenta, ese es otro tema diferente. Ya no estamos hablando de el asesinato de seres humanos en su etapa de gestación, en el vientre de su madre. Ya estamos hablando de otro tema. Así que por eso es mejor entonces hacer la pregunta ¿qué quieren decir con pro vida? Y así entonces la persona puede aclarar lo que quiere decir y entonces vamos y contestamos la pregunta que ellos quieren escuchar, no la pregunta que ellos no hicieron. Y eso es bien importante. Sin embargo, ¿verdad? Ya que menciono esto, es importante que nosotros como cristianos sepamos primero que la Biblia sí habla en contra del asesinato de seres humanos, Éxodo 20:13, y eso incluye un ser humano que está en desarrollo dentro del vientre de una madre, porque sigue siendo un ser humano. El proceso o la edad que tenga un ser humano no es la que determina si es un ser humano o no, sino que la genética es la que determina si es un ser humano. Y
la genética que se está produciendo en el vientre de una madre que está embarazada, eso es un ser diferente a la madre, por lo tanto no es la misma persona, y es un humano. No hay ninguna diferencia entre ese bebé cuando estaba en el vientre y fuera del vientre. Es un bebé. No podríamos decir que entonces había menor desarrollo en el vientre, porque realmente los seres humanos siguen en desarrollo hasta mucho tiempo después. Por ejemplo, el cerebro no viene a desarrollarse por completo hasta los años de los 25, 27 años. Así que podríamos entonces terminar una vida a los 20 años, por ejemplo. Eso no nos haría sentido. Pero por otro lado, habría que entonces hablar de, ¿verdad? Para que estemos claros de la otra opción, ¿verdad? De qué hacemos con esas veces en que Dios se presenta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ordenando que se mate a algunas personas, o en el caso de Noé, ¿verdad? Que manda a que Noé se encierre o que se meta en el arca y después él cierra la puerta, cosa de que nadie más puede entrar. Y todo el resto de los que estaban afuera pues murieron. Y puede ser que entre aquellos que murieron habían mujeres embarazadas. Así que, ¿qué hacemos con ese hecho? Y entonces ahí tenemos que entender otras realidades bíblicas, y es que Dios es completamente santo y Dios es completamente justo, y que todos somos transgresores, todos somos criminales delante de los ojos de Dios, porque todos hemos pecado y nuestras faltas contra Dios le producen una deuda a Dios. Nosotros le debemos a Dios por esas faltas que hemos hecho, y la paga de nuestra deuda es nuestra vida. Así que realmente esas personas que murieron en el diluvio, o las personas que Dios mandó a Israel a que las sacara de las tierras y que murieran, esas personas estaban recibiendo el juicio justo de Dios, que es el juicio justo que todos nosotros merecemos, que de hecho Dios lo resolvió para con nosotros en la cruz. Eso era lo que precisamente Jesús estaba resolviendo en la cruz. Estaba resolviendo la justicia y santidad de Dios, y a la misma vez cumpliendo con el amor de Dios. Y entonces Él cargó Él cargó el peso de nuestro pecado y pagó nuestra deuda con su vida. Esa es la transacción que está sucediendo en la cruz. Así que de eso fue que nos rescató Cristo. Pero entonces, si la persona, al escuchar esta posible, ¿verdad? Esta contestación que les presento sobre la justicia de Dios, a lo mejor la pregunta que le sigue es, ven acá, entonces es el mismo castigo para los adultos y para los bebés que no han nacido. No, esos bebés no eran inocentes. Entonces ahí es que tenemos que entender que desde el punto de vista de Dios, no del nuestro, desde el punto de vista de Dios nadie muere. No solamente que nadie muere, sino que Dios tiene total potestad y total autoridad, y tiene reclamo de señorío sobre todo lo que existe, porque Él lo creó, así que la vida le pertenece a Él. Pero desde el punto de vista de Dios nadie muere. O sea, cuando una persona muere aquí en la tierra, realmente podríamos decir que cambió de código postal, si se puede decir así, ¿verdad? Esa persona lo que hizo fue que se movió de este lugar donde estamos ahora mismo en la tierra a otro lugar que sería la presencia de Dios o lejos de Dios. Pero el alma de la persona persiste, el alma de la persona continúa. Y esto lo podemos saber, por ejemplo, hay versículos en la Biblia que lo hablan. Mateo 10:28 es uno de ellos, que habla que Jesús dice que no le teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Y que dice que teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea que Jesús enseñaba o creía que nosotros no somos solamente físicos, materia, sino que hay un elemento, un componente que es inmaterial. Y el componente inmaterial pues sobrevive la muerte física, porque no es físico. La persona que hace la pregunta de que si la Biblia es provida, tiene ya un bagaje previo con el que viene a la conversación, y es que posiblemente la persona tiene una creencia materialista, o sea que no cree en lo espiritual y no cree en Dios. Pero entonces si Dios no... para Dios no hay una muerte per se, significaría que estos bebés
cuando mueren, incluso los bebés de estas señoras que murieron en el diluvio, estos bebés, entonces irían directamente a la presencia de Dios porque son inocentes, ¿verdad? Y podríamos hacer un caso bien interesante a favor de esto, usando la Biblia. Pero entonces, quizás la persona que está a favor del aborto escucha eso de parte de nosotros y entonces lo que pregunta es, bueno, pues entonces, ¿cuál es el problema? Porque yo estoy enviando bebés para el cielo. Y entonces ahí lo que necesitamos entender es que en el caso del ser humano, nosotros no tenemos ni la prerrogativa ni la potestad sobre la vida humana. Quien tiene esa autoridad es Dios. Dios es el dueño de la vida, no somos nosotros. Ese no es el caso. El caso de nuestro sería que estamos cometiendo un asesinato, pero ese no es el caso de Dios. Él sí tiene la potestad y sí tiene la prerrogativa. Además de que, como dije antes, ¿verdad? Él no está matando a nadie, sino que los está reubicando. Así que la persona que está a favor del aborto realmente no está diciendo estoy enviando bebés al cielo, sino que lo que estaría diciendo es estoy enviando bebés al cielo mientras yo y todos los envueltos en el aborto nos perdemos en el infierno. Eso es lo que estaría diciendo. Si tomamos en consideración que el cristianismo, si tomamos en consideración la verdad bíblica. Y entonces eso es precisamente lo que nosotros los cristianos deseamos evitar. Deseamos evitar que estas personas que creen que el aborto es correcto, deseamos evitar que ellos se pierdan, deseamos evitar que ellos vivan su vida sin Dios y que cuando llegue el momento de su muerte estén toda una eternidad sin Dios. Lo que nosotros deseamos, lo que anhelamos es que ellos puedan encontrar arrepentimiento en Jesús y que puedan entonces gozar de una salvación y una relación correcta con Dios. Y eso es lo que nosotros deseamos. Por lo tanto, necesitamos poder presentar el caso a favor del cristianismo de la manera más clara posible y que lo hagamos con un carácter correcto. Así que espero que esta contestación a la pregunta de si la Biblia es provida te ayude, Joshua. Gracias por la pregunta. Mi nombre es Rick Lipset para Verdad y Fe. Sabes que consiguen nuestro ministerio en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas como esta que nos hizo Joshua a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, que le puedes dar a la campanita ahí para que tú te suscribas. Y también tenemos nuestra tienda de mercancía en verdadyfestore.com. Allí puedes conseguir nuestras camisetas como esta que llevo puesta en todo el episodio de hoy. Si hay diseño, hay diseñador. Y muchas otras que tenemos. Y toda nuestra mercancía está diseñada para provocar conversaciones con la gente que ve el material impreso en ellas. Y tu aportación va a ayudar a que nuestro ministerio pueda continuar. Así que desde ya les damos gracias. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.